Hola a todos. En este video vamos a ver la clase, en realidad el trabajo práctico de administración de proyectos. Bueno, para poder realizarlo es fundamental que antes hayan visto todo el material que tiene la plataforma de administración de proyectos, tanto el material teórico como la presentación. También les subimos un video sobre, sobre todo el material teórico. Y bueno, en base a eso vamos a realizar este trabajo práctico. Y también lo tienen en la plataforma y también les vamos a después subir una solución. Básicamente lo que vamos a hacer es, vamos a ver qué es lo que tiene que contemplar para poder hacer este práctico. Lo que deberían hacer por ahí al comienzo, antes de continuar, por ahí les conviene pausar el video y leer el práctico, ¿sí? Porque en el práctico hay todas unas consignas a considerar, así que yo les recomendaría que ahora hagan una pausa en el video, leen el práctico, leen las consignas completas y continúan, ¿sí? Bueno, ahora yo asumo que ustedes ya leyeron. Y igual yo les voy a comentar vamos a hacer algunas consideraciones sobre lo que leyeron para resumirlo un poco y poder empezar con el práctico. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acuérdense que lo que vimos en la teoría, las 7 variables a considerar para la administración del proyecto, que es el alcance, los tiempos, costos, calidad y riesgos. Vamos a hacer hincapié en el alcance es fundamental, poder tener el alcance y en esto sí, yo les voy a ayudar un poco porque van a ver que no es tan extenso el práctico y para ustedes poder tener información suficiente como para poder hacer este proyecto necesitarían muchísima información. Entonces, para reducir eso y no darle hojas y hojas, estoy hablando de decenas, hasta incluso podrían ser centenas, depende del proyecto, vamos a ya ir definiendo juntos el alcance y en base a eso sí después hacer toda la planificación en base a tiempos, definir los recursos, asignarle las tareas a los recursos, después en base a eso definir los costos y definir los riesgos. Calidad también es algo que por ahí no vamos a hacer tanto hincapié, sino el resto de los puntos. Bien, bueno, en base a lo que leyeron, acá un resumen, vamos a ver, es el proyecto sobre la empresa Alto Molino Río de la Plata, que se dedica al transporte de autobuses, básicamente es lo que nosotros generalmente conocemos como SAETA. SAETA en realidad es el organismo que controla todas las empresas como Alto Molino, ¿sí? Hago la aclaración por las dudas porque muchas veces se confunden. Bueno, la idea es buscar optimizar la gestión de la flota y el almacén. Cuando hablamos de almacén, hablamos de almacén de insumos. Y básicamente, eh, a ver, lo que se busca es una solución de business intelligence, o sea, de inteligencia de negocios, que ustedes ya lo van a ver más adelante en la materia, pero yo ahora les voy a comentar un poquito, que la idea de esto, ¿de qué se trata? Es, en base a los datos que ya tiene la organización, en particular, como ya vimos eh, en el problema a resolver, la información sobre la gestión de la flota, o sea, los ómnibus, ¿sí? Que utiliza los vehículos de transporte que utiliza la empresa y los insumos para el mantenimiento. ¿Por qué? Porque Saeta le paga a cada una de las empresas en base a estos indicadores. Fíjense que acá dice que dentro del contrato de Alto Molino con Saeta se encuentran algunos indicadores como el costo por kilómetro, el valor del kilómetro, el precio de la contraprestación. Bien, todo esto se va a considerar. O sea, nosotros necesitamos resolver, hacer una solución que dé toda esta información para que la empresa lo tenga a disponibilidad y en base a eso poder después cobrar de esa dieta. ¿Bien? Bueno, también en el trabajo práctico ustedes tienen un diseño de la base de datos, ¿sí? O sea, los datos actuales, fíjense que ustedes pueden ver que tiene una tabla de coches. Coches, estamos hablando de los colectivos, ¿sí? Con las características, las cubiertas, estos son insumos, ¿sí? Fíjense que después también tenemos combustibles, que también son insumos. Y bueno, hay un montón de otra información. Esto a ustedes les puede servir, como por ejemplo los proveedores de los insumos, ¿sí? Todo esto a ustedes les puede servir para tener una idea de qué datos se pueden llegar a necesitar. Esto puede ayudar a detectar cuáles son las tareas que se necesitan en un plan. ¿Bien? No voy a hacer hincapié en esto porque esto lo vamos a ver mucho más en detalle en las unidades de la materia de base de datos, pero básicamente a ustedes les va a salir para decir, bueno, cuál es la información que hay, ustedes esto lo podrían más o menos leer, ¿sí?
sin entender tanto la estructura. Bien. A ver, para que ustedes puedan continuar con el práctico. El alcance, fíjense, acá yo ya les voy a dar algunos puntos asociados al alcance. Uno es que la solución va a ser, como ya dijimos, de Business Intelligence. ¿Qué herramienta se va a usar? ¿Bien? Va a haber reportes asociados. Y después, básicamente, acá lo que nos está diciendo es que la solución de Data Warehouse va a estar formado por dos grandes grupos, que una es el mantenimiento, que se refiere a al mantenimiento de la flota, y el almacén de stock, que se refiere al almacén de los insumos, para poder hacer ese mantenimiento. Bueno, habla un poco de la metodología, las herramientas que vamos a utilizar. Se van a usar tablas dinámicas en Excel para poder consultar esa información, con lo cual en cuanto a lo que van a ver los usuarios finales no es muy complicado. Y bueno, acá explico un poquito más sobre lo que ya les comenté de mantenimiento y los repuestos. Bueno, vamos a ver qué es lo que habría que resolver, ¿sí? Primero lo que tiene que hacer es definir todas las tareas involucradas. Acá tenemos, el alcance también lo que dice es que estos son los indicadores que se van a necesitar, ¿sí? O sea, tener los kilómetros recorridos, porque en base a eso se van a tener los costos, los gastos por los servicios, que en la estructura recién de datos todo esto estaba, ¿sí? Bueno, etcétera, etcétera. Fíjense la productividad por las roturas, los rendimientos de las cubiertas, los rendimientos de combustible de la flota, etcétera, ¿sí? Bien, ¿cómo hacemos para realizar esto? Fíjense. ¿Qué podría hacer uno? Hace un plan, un primer plan, pero que no tiene utilidad. Fíjense que yo acá les puse que esto no tiene utilidad. Yo puedo decir, bueno, en el análisis me va a llevar tanto tiempo, el diseño me va a llevar tanto tiempo, el desarrollo. Estas son etapas típicas de un proyecto, ¿sí? A ver, ¿pero en qué se basan estos tiempos? No tenemos una base sustentable eh, en que esto se sostenga, ¿sí? Para poder sostener esto, en realidad uno tiene que ir al detalle. Bueno, ¿yo qué voy a analizar? Y en base a eso, entonces, bueno, para eso lo que nosotros vimos en la teoría hay que hacer una estructura de desglose de tareas. Esto que significa es identificar todas las tareas y llevarlo al mayor nivel de detalle. Entonces, si teníamos análisis, diseño, desarrollo como tareas grandes, nosotros necesitamos después decir, bueno, análisis, ¿qué voy a implicar? Por ejemplo, una entrevista con los empleados. Hacer todo un análisis de los requerimientos, todo lo que requieren los empleados. Entonces, ahí se va a hacer todo, supongamos, un Excel con todo el detalle de todos los requerimientos. Después, ¿qué datos se van a usar? Que esto nos podemos basar en los datos que yo les comenté antes, ese gráfico que tenía todos los datos que tiene la empresa, ¿sí? ¿Qué funcionalidad se va a necesitar? Que esto puede estar asociado con los indicadores que yo recién les mostraba en el alcance, ¿sí? ¿Qué sistemas hay existentes que hay que analizarlos? ¿Sí? En particular, todos esos datos que les mostré están ahora en un sistema, entonces hay un análisis. Bueno, analizar el mercado, las alternativas tecnológicas, definir el objetivo del proyecto, eso requiere también algún tiempo, ¿sí? Establecer el alcance, aunque yo ya les di algo, eso habría que profundizarlo en más nivel de detalle, definir el equipo de trabajo, contratarlo, tomar las entrevistas, o sea, fíjense que hay una tarea para eso. Bien, acá ustedes podrán ver varias tareas después en cuanto a nivel de diseño. Y fíjense que básicamente todas las tareas generales que vimos de análisis, diseño, desarrollo, prueba, capacitación, implementación, las dividimos en subtareas. Acá algo interesante, por ahí esto es más técnico, por eso se los voy a comentar, en cuanto a diseño es importante definir las interfaces, qué es lo que va a ver el usuario final como sistema. Es cuando ustedes ven una pantalla del teléfono, lo que ustedes ven ahí, cuando ustedes ven una pantalla en la computadora, lo que ustedes están viendo, se refiere a eso, las interfaces. Y en cuanto al Data Warehouse, que nosotros vamos a ir a ver los indicadores, bueno, acá lo está definiendo como tablas de hechos y dimensiones. Esto ustedes por ahí, acá en lugar de definir esto, ustedes podrían definir directamente qué indicadores se quieren, porque esto es más técnico de la tecnología y ustedes lo van a ver más adelante en la materia, ¿sí? Que son hechos, que son dimensiones. Para aclarar algo, que también lo van a ver, el proceso de TL, que esto está asociado con Data Warehouse, son todo lo que es extracción, transformación y carga de datos, o sea, todos los datos que nosotros vimos en el gráfico anterior, ¿sí? Que tiene la empresa, bueno, hay que transportarlos al nuevo sistema de Data Warehouse, ¿sí? Para poder procesarlos y obtener los indicadores. Bueno, así como vemos todas estas tareas, fíjense que después tenemos tareas de capacitación, tareas de prueba, ¿bien? ¿Qué se va a probar? Se va a probar primero
la integración con la base de datos. Después se van a probar los reportes, y todo hay que probarlo, hasta incluso la documentación, ¿sí? Entonces es importante llevarlo a nivel de detalle. Algo más, esto después lo vamos a llevar a un plan. ¿Cómo sería? Ahora les voy a mostrar qué podría ser. Esto incluso habría que llevarlo a mayor nivel de detalle. A ver, en el práctico que ustedes hagan no es necesario que lo lleven al nivel máximo de detalle. Yo se los muestro así porque así es la forma correcta como debería estar en una administración de proyectos real, ¿sí? Este es un proyecto chico y fíjense cómo ya se abrieron un montón de tareas. Y acá no están todas las tareas porque esto a su vez se divide en mayor nivel de detalle. Este es un proyecto chico, les comento, ¿eh? No es un proyecto sencillo, no es nada complejo. Este proyecto que tiene sencillo van a poder ver en la plataforma que el plan termina teniendo algo así como 250 tareas, ¿sí? Yo estoy acostumbrado a manejar proyectos de miles de tareas, ¿sí? Bien. Acá tenemos, yo lo agrandé acá a la planificación y van a ver que acá, por ejemplo, tenemos, como veíamos antes, entrevista, tenemos las entrevistas en la empresa. Identificar cuál es el problema, bueno, necesidad de información, etc. Fíjense las necesidades de hardware, de software. Se hace un análisis FODA, que ustedes probablemente ya lo hayan visto, que es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. La fuerza de deporte, que solamente lo vi en alguna materia. Bueno, todo asociado al proyecto. ¿Bien? Y uno ahí va teniendo todos los detalles. A ver, temas más técnicos. Fíjense acá, cuando se empieza a diseñar, que eso es lo que vimos antes, tenemos como tareas cada una de los objetos involucrados. Por ejemplo, tenemos coches, que son los vehículos, las cubiertas, los choques que pudo haber, los empleados, repuestos, mantenimiento, o sea, y esto está asociado mucho a los datos que vimos, la estructura de datos que yo les mostré anteriormente. A ver, como les digo, esto está abierto, yo les estoy mostrando un ejemplo y ustedes podrían encontrar otras tareas o hacerlo de otra manera, ¿sí? Yo para que vean que ustedes necesitan indicar todo el detalle de todas las tareas, cuánto tiempo va a llevar, quién lo va a hacer, acá dice el director, acá dice el analista, después va a haber un programador, y bueno, tenemos las fechas, y cómo están una tarea relacionada con la otra, ¿bien? Una vez que tenemos todas las tareas, ¿qué es lo que se va a hacer? Hay que ver cuál es el total de días que va a tener cada uno de los roles, en este caso vamos a tener programadores, analistas, directores, y en base a los días vamos a poder definir el costo por día o por hora y definir el presupuesto de los recursos humanos, que como ya vimos en la teoría, suele ser el recurso que más impacta en un proyecto de tecnología de la información. ¿Bien? O sea que ya tendríamos hasta ahora definido tiempo, el alcance primero, ya teníamos definido el tiempo, ahora tenemos definido el costo, ¿sí? El costo, acuérdense que lo hacemos en base a un flujo de fondos, ¿sí? Después, una vez que nosotros tenemos los costos, todos los costos, podríamos definir el TIR, la VAN. En este caso yo les muestro un gráfico de tiempo de recupero, ¿sí? El tiempo de recupero, como vimos, ustedes solamente lo vieron en finanzas, no es el mejor método, siempre hay que combinarlo con alguno más. O sea, sería bueno, por ejemplo, calcular el valor actual neto de los flujos de fondos y asociarlo al tiempo de recupero. En este caso, ¿qué significa? Hay un montón de gastos y en algún momento las ganancias van a hacer que superen acumuladas, ¿no? Las ganancias acumuladas por haber hecho el proyecto superen los costos que tuvimos. En ese caso, en junio sabemos que en el proyecto, ya sabemos que en esta parte del proyecto, en esta parte del tiempo, es donde se va a recuperar la inversión del proyecto. Y por último, el análisis de riesgo. El análisis de riesgo, ¿qué es lo que hay que hacer? Básicamente identificar todos los riesgos. Acá tenemos algunos ejemplos. Riesgo de que se cancele el proyecto. Riesgo de que no se hayan analizado bien las necesidades. Riesgo de que, esto es muy común, ¿eh? Esto siempre hay que considerarlo. Que un miembro del equipo deje de estar, porque generalmente si nosotros tenemos un miembro del equipo durante 5 meses y ahí nos deja el proyecto, todo lo que aprendió sobre el proyecto en los 5 meses, la nueva persona que lo reemplace no lo va a tener, o va a tener que adquirirlo en menos tiempo. Todo eso tiene un costo adicional, ¿sí? Bueno, por eso acá después es importante definir cuál es la probabilidad y cuál es el peso o la importancia que tiene cada uno de los riesgos. O sea que, cuando ustedes analizan los riesgos, acá tienen unos ejemplos, ¿sí? A ustedes se les podrían ocurrir otros riesgos más, y lo que es importante es hacer este análisis. Probabilidad de ocurrencia,
y el impacto que tiene si llega a suceder. Bien, bueno, con esto lo que les doy es una idea de todo lo que pueden hacer. Claramente, ustedes no tienen toda la información como para poder eh, hacer por este nivel de detalle, pero sí lo que les recomiendo es que hagan el mayor nivel de detalle posible. Eso es lo que va a ser fundamental al momento de garantizar que el proyecto llegue a buen puerto, ¿sí? O sea, en tiempo, en calidad, en alcance, ¿sí? Considerando los riesgos que haya que considerar y todas las variables que nosotros vimos, ¿sí? Bueno, con esto cerramos la clase práctica y bueno, continuarán con esto en la clase de este trabajo práctico. Bueno, nos vemos en la próxima.